Bueno, entonces estábamos con los dícticos que indican posterioridad. Estoy compartiendo ahí, ¿no? Sí. Bien, entonces aparecía ese tendremos, verbo, que ya habíamos visto antes también que lo podíamos marcar como persona. Acá esto ténganlo en cuenta, que como el verbo tiene información de tiempo y de persona, puede ser que lo tengan que usar 2 veces. Quiere decir que no importa. O sea, no sientan que como ya lo usaron como deíctico de persona, entonces no puede ser deíctico de tiempo, porque de hecho sí, porque el verbo tiene información de tiempo y de persona, entonces el mismo elemento podría estar en el cuadrito de deícticos de tiempo y en el cuadrito de deícticos de persona. En este caso, entonces, es un tiempo que indica posterioridad. Es un verbo que indica posterioridad. Y ahora sí, Lourdes, ¿me estabas por preguntar algo? No, que el didáctico de tiempo como una expresión de posterioridad puede ser de allí en más. Bueno, mira lo que pasa con ese allí en más. Yo te pregunto, ¿no? O sea, la frase completa dice: con la creación del Estado, el particular delega el poder de la venganza privada en la justicia pública. De allí en más, ¿allí cuándo es? No se sabe. Sí se sabe. Futuro. Sí se sabe. Léelo bien. Con la creación del Estado, fíjate lo que dice, no los leas por separado a los deícticos, que bueno, de hecho no es un deíctico las palabras, no lo leas por separado. Con la creación del Estado, fíjate de lo que viene hablando, ¿no? Viene hablando de todo lo que viene hablando. Y dice, con la creación del Estado, el particular delega el poder de la venganza privada en la justicia pública. De allí en más, en toda sociedad civilizada, la reparación del daño es competencia de un organismo judicial y no de los sujetos dañados. Entonces la pregunta es, es decir, allí, ¿cuándo es? Lo dice ella. ¿Cuándo es ese allí? ¿Desde cuándo en toda sociedad civilizada la reparación del daño es competencia de un organismo judicial? Está en el texto, Lourdes, no te estoy pidiendo que saques conclusiones, ¿eh? Con la creación del Estado. Claro, sí, sí, sí. Entonces, allí, en ese caso, podrías, o sea, es un elemento que allí podría ser de espacio también, pero en este caso está funcionando como un elemento de tiempo, ¿sí? El tiempo y espacio a veces comparten las formas. Pero es uno de esos elementos, como cuando decíamos en la clase pasada, si yo les digo, pregúntale a ella, no sé quién es ella. Bueno, hay elementos que no tienen un referente fijo, es verdad, allí no tiene un referente fijo. Allí, bueno, en este caso está usado como expresión de tiempo. De allí en más puede ser desde cuándo, ¿sí? Pero no tiene su referente en la situación de enunciación tampoco, no es como ahora. Cuando yo digo ahora es el momento de la enunciación, pero allí no se puede resolver por el momento de la enunciación, como el ella, como el él. Entonces, si no se pueden, o sea, ¿tienen referente fijo? No. ¿Se pueden resolver por los datos de enunciación? Tampoco. Entonces el referente tiene que estar en el texto, ¿sí? Pedile a ella, tu compañera de estudio, que te preste el apunte, ¿sí? Lo mismo acá, de allí en más, ¿cuándo? Con la creación del Estado. Si no tenés el referente en el texto, no puedes sacarle, digamos, no puedes saber cuál es el referente. Rebeca, lo mismo con el ejemplo que estás dando vos. Fíjate, a las pocas horas, en la línea 25, vamos a ir, a las pocas horas. ¿A las pocas horas de qué? ¿Sí? A las pocas horas, o sea, a las pocas horas de qué? Si no tuviera su referente en el texto, o sea, es a las pocas horas del momento de la enunciación, pregunto yo. Ella dice, a las pocas horas desde que yo estoy hablando,
Ya sería hasta agramatical, justamente, porque no está funcionando, no es un deíctico. Da información que tiene que ver con el tiempo, pero no es información deíctica. A las pocas horas. ¿Tiene un referente fijo o no? Porque depende de otra cosa. Depende de otra cosa. ¿De qué depende? En este caso concreto dice: la misma lógica del sistema produce y reproduce la inversión de la víctima y el victimario, mientras que los delincuentes detectados infraganti son liberados a las pocas horas con argumentos vergonzosos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a las pocas horas de qué son liberados con argumentos vergonzosos? Rebeca, ¿a las pocas horas de qué? A las pocas horas de ser encarcelados. Bueno, de ser detectados, sí, perfecto. Si lo queremos ver en el texto, porque insisto, estos elementos tienen su referente en el texto, tienen su punto a partir del cual obtener referencia en el texto. Si vamos al texto es a las pocas horas de haber sido detectados infraganti, ¿sí? A las pocas horas de haber sido, perdón, mientras que los delincuentes detectados infraganti son liberados a las pocas horas de que ser detectados infraganti, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay, la clase pasada yo les decía, hay elementos que tienen referencia absoluta, ¿sí? Como Taza, como San Martín, tienen referencia absoluta. 1991 tiene referencia absoluta. Otros tienen su referente en la situación de enunciación. Y quedan estos en el medio, que no son ni una cosa ni la otra, y tienen su referente en el texto. En el texto. No son deícticos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con tercera persona. Y todo lo que tiene que ver con situaciones de relato, y esto es un poco un relato, ¿no? Lo que sucede siempre. Lo que pasa es que, bueno, está planteado en presente, pero es un relato. Profe, luego iría como expresión de posterioridad. Luego pasa lo mismo que con todo lo que estamos diciendo hasta acá. Luego puede ser un deíctico si yo les digo, chicos, luego de hacer este ejercicio vamos a hacer otro, y claramente luego tiene que ver con el momento en el que yo estoy enunciando y les estoy avisando que después de este momento vamos a hacer otra cosa, o lo más probable es que pase lo mismo con este tema de las pocas horas. Decime en qué línea lo encontraste, Luis. El 46, que dice, una vez despojado de su poder original de venganza y sometido luego a la cancelación del castigo institucionalizado. Una vez despojado de su poder original de venganza y sometido luego a la cancelación, ¿sí? ¿Luego de qué? De haber sido despojado de su poder original de venganza. Ella no te está diciendo, luego les voy a comentar qué opiniones generó mi artículo, ¿sí? Fíjate la diferencia que habría entre ese luego y este. Bueno, y esto es todo lo que yo tengo para decir de los linchamientos. Luego me contestan, ponen mensajes acá abajo en la página a ver qué les pareció. Entre ese luego, que no existe en el texto, y este luego que dice... Me perdí, no me acuerdo dónde está. El que acabamos de leer, ¿no? Tener su poder de original de venganza y sometido luego a la cancelación, luego de haber sido despojado de su poder original de venganza. Profe. Sí. Así de largo va a ser el relato para la prueba, porque, o sea, si... No, no va a ser así de largo. Nos vamos a morir. O sea. No se van a morir. ¿Les resultó difícil el primer parcial? El primero no, pero yo y lo veo... seguramente estaban tan asustados por este. No te preocupes, no va a ser así de largo. No va a ser así de largo, pero yo tengo la mala costumbre de querer que los alumnos aprendan, que no solo traten de resolver parciales, sino que vean cosas interesantes además de...
sea, no hacer una cursada que sea solamente para preparar un parcial, sino que tratemos de ver otras cosas además de preparar el parcial. Después les voy a mostrar el texto que tomamos en finales del primer cuatrimestre, que no sé tampoco, no los preparé todavía a los parciales, o sea que no sé cómo va a ser. Si es un texto así, si es un texto, va a ser mucho más breve que este, o en todo caso va a ser un fragmento de un texto. Y si no, va a ser tipo ficho, bueno, después vamos a ver cómo fue el que tomamos en finales. Pero, o sea, yo en la clase vamos a tratar de ver un montón de cosas que por ahí después no van a aparecer en el examen, pero lo que pasa es que me interesa que comentemos, ¿eh? Básicamente por eso, después en el examen no va a tener este nivel de dificultad de ninguna manera, así que por eso quédate tranquila. Bien, entonces, a ver, no, este es con... Bueno, acá tenemos el cuadro, ¿no? De lo que... No, sigo con... Está bien, es esto. El cuadro, ¿sí? Entonces, expresiones y adverbios de tiempo, hoy que marca simultaneidad y pasado que indica anterioridad. De adverbios y expresiones no hay nada más, en los deícticos y en tiempo dan, ampara, resuena, digamos, algunos de los verbos, por supuesto que no los vamos a listar todos. Profe, estás Sí. en el texto todavía. No, es que no estoy en el texto, pero tarda en llegar la... No, ya me equivoqué de cosa. Pucha. Ahí, no, otra vez estoy con Coan. Estamos en el texto. Perdón, en el cuadro. Esperen que estoy... Sí, pero estoy... Ahí está, acá. Ahí estamos en el cuadro del imprevisto. Mano propia. Ahora cuando vuelva, primero voy a abrirlo, porque si no voy a hacer de nuevo lo mismo. Okay. No, es que no es tan fácil. Porque... Ahí está, sí. Ahí sí, ¿no? El cuadro del imprevisto. Sí. Vamos. Bien, entonces, adverbios y expresiones, hoy y pasado, no hay mucho más que eso. En los tiempos, en los verbos, perdón, fíjense que puse dan, ampara, resuena, puse esos como por haber puesto cualquier otro, no hace falta listar todos los verbos, ya que aparezca uno o dos, está bien. Anterioridad, quedaron, por ejemplo, ¿sí? Y posterioridad, juzgará, tendremos. De posterioridad creo que muchos más que son, no hay, que marcan anterioridad, hay muchos más, por supuesto. Sí, por todos los textos de estos que pertenecen al mundo comentado, estos, por ejemplo, los textos de opinión, los que se construyen en presente, van a estar yendo, o sea, desde el momento de la enunciación, puede hacer referencias a lo que sucedió antes y puede hacer referencias a lo que puede suceder en el futuro, ¿no? Entonces vamos a esta cosa medio y va a ir y venir entre el presente, el pasado y el futuro. Posiblemente en los textos de opinión se haga mucha más referencia a cuestiones que tienen que ver con el pasado que con lo que tenga que ver con el futuro, ¿no? En general los textos de opinión vamos a encontrar argumentos y los argumentos están basados muchas veces en cosas que pasaron antes, entonces va a haber mucha presencia del pasado por ahí más que del futuro. Y entonces, en relación a los deícticos de persona, vimos que aparece la primera persona, la única persona que aparece es la primera persona del plural, no aparece el singular ni aparece la segunda persona. Las formas, sí, las formas en las que aparece son estos pronombres nos y nuestra, y también aparece el verbo tendremos. Acá, bueno, el cuadro lo completamos medio recién, no, está medio incompleto, ¿no? Acá, primera persona, hay que aclarar que es primera persona del plural, y además que es un nosotros de máxima extensión, ¿sí? En la consigna. ¿Estamos? Esto en cuanto a la deixis.
Vamos a ver qué pasa con los subjetivemas. Bueno, les pregunto, ¿qué encontraron entre los subjetivemas? Lo primero que tenían que buscar era subjetivemas, que además de ser subjetivemas son apelativos porque nombran a una persona en este caso, que utiliza la autora para referirse a los ladrones, a quienes roban. ¿De qué manera Te digo, nombra? Dale. yo encontré asesinos, delincuentes, quienes la violaron, los autores de los linchamientos. Pará. Los autores de los linchamientos no son quienes roban. Profe, Espera un segundito, Lautaro. Lourdes, sí. los que roban no son los mismos que linchan, justamente. Los autores sería la víctima. Acá en este texto, además, hay un tema con la inversión que se hace en relación a víctima y victimario, que ahora lo vamos a ver, pero no sé cómo lo tenés, cómo tenés organizada la información que buscaste del texto, pero claramente el que roba no es el autor del linchamiento. De hecho, los que linchan a los que roban, Lourdes. Bueno, se me confundió, profe, el tema del linchamiento, no sé cuánto. Bueno, a ver. O sea, claramente acá hay dos sujetos, ¿no? Que aparecen nombrados en el texto. Aquellos que roban, que delinquen, ¿sí? Y aquellos que salieron a linchar a los que roban, o salen a linchar a los que roban, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se nombra a quienes roban y cómo se nombra, como nombra el enunciador, a quienes cometen los linchamientos. Son grupos bien distintos y de hecho aparecen nombrados bien distintos. Entonces venías bien, decías asesinos, no me acuerdo cuál fue lo segundo que habías dicho. Delincuentes, quienes la violaron. Bueno, quienes la violaron habría que ver en el texto. ¿En qué línea estás? Quienes violaron la ley. Bueno, es que quienes violaron la ley no son los ladrones para ella. O sea, porque dice, quienes violaron la ley, te estás omitiendo el paréntesis, ¿no? Que hay en el medio. No, estoy leyendo. Quienes sustituyeron, no, estoy yo en otro ejemplo. Quienes violaron la ley. No los marqué en el texto, entonces no. Bueno. Sí, Lautaro. Ibas a preguntar algo. Sí, profe. Hay una duda que todavía no me logra quedar bien clara. Los subjetivemas pueden no necesariamente ser una palabra, ¿no? Puede ser una palabra o una frase. Perfecto, gracias, profe. Puede ser incluso esto de estas cosas que no voy a tomar en el parcial, pero que me gusta compartir con ustedes y por eso estoy acá. Un subjetivema puede ser algo, puede hasta ser una partecita de una palabra, puede ser un sufijo. Por ejemplo, acá este texto está buenísimo para trabajarlo en profundidad, lástima que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Cuando habla de una dirigencia buenista. La palabra buenista no existe, ¿sí? Es un invento de ella. Sí, espera un segundito, Lourdes. Y al hablar de buenista, ¿sí? Una palabra inventada le está metiendo al adjetivo bueno, buena, le está metiendo un sufijo que se usa para otras cosas. Se usa para otras palabras, buenista. ¿Qué le suena buenista? ¿Con qué rima buenista? Y es unismo, es acá en alguna ideología, Bueno, es alguna unista, posición. no unismo. Sí, Unista. pero está bien, sí, qué sé yo. Digo, tiro cualquiera por tirar. Clasista, recién estaba pensando en otro. Bueno, peronista, ¿sí? Sí. Oportunista, ¿sí? Bueno, hay algunas palabras que para algunas personas, estas que terminan en ista, pueden tener una connotación. No sé, planista se dice plana, bueno, no sé, digamos, pero al hablar de dirigencia buenista, eso es un subjetivema, pero fíjate que ni siquiera es una palabra, es el sufijo utilizado esa palabra que la convierte en una palabra que no existe.
Si yo digo, por ejemplo, no sé, qué sé yo, ¿viste la casita que tiene, no sé, Messi en Barcelona? ¿Viste la casita que tiene Messi en Barcelona? Bueno, casita, ahí sobre todo el sufijo, al usar el diminutivo, eso lo convierte en subjetivema, ¿sí? Lo convierte en un comentario irónico. O sea, que puede ser una expresión, puede ser una palabra y puede ser incluso un elemento más chico que una palabra en subjetivema. Sí, Lourdes, ¿lo encontraste? Sí, la encontré en la fila 15, que te leo toda la frase que Bueno, dice: sí. y encerrada en su propio discurso autista, nuestra justicia cínica exige la sanción penal para los ciudadanos de ley, mientras que defiende y libera a quienes la violan. Bien. Quienes violaron la ley. Estamos hablando de los ladrones. Quienes violaron la ley. Bien. Bien. Está bien, ahora sí. Me lo estaba confundiendo con el otro ejemplo que te leí recién y que es de los linchadores. Bien, ¿qué más encontraron? ¿Qué otro subjetivo más encontraron para referirse a los ladrones? Bueno, vamos a ver. Genocidas, Bien. esos responsables. Bueno, estoy en la pantalla azul. Sí. Bien, fíjense entonces los subjetivemas que utiliza para referirse a los ladrones, ¿sí? Puede ser, uno de los que nombraste no está, puede ser que no esté completo, hay varios, pero puede ser que no esté completo. Bueno, los que aparecen en el primer párrafo, que yo les decía antes que me parecía que da la sensación, creo que la lectura que se puede hacer es que aprovecha este tema para hacer varias bajadas de línea. Por ejemplo, mete en la misma bolsa barra bravas encapuchados de Quebracho y batallón militante. Batallón militante hace referencia a la militancia kirchnerista. Batallón, escrito así, que falta de ortografía, ¿no? Pero está así se autodenomina o se autodenominaba, no sé si existe todavía, un grupo de militancia kirchnerista, ¿sí? O sea, digamos, los mete en este grupo de acusados dentro de la denuncia que quiere hacer, ¿sí? Después dice asesinos, después reos, después delincuentes. Acá podríamos incluso pensar en esta cosa de, podríamos explicar o tomar esto como ejemplo para explicar Voloshinov, ¿no? ¿Quién se queda con la palabra víctima y quién se queda con la palabra victimario? Porque claramente cuando hay un hecho de estas características, ¿sí? Bueno, salen un montón de personas a matar a alguien, entonces se supone que el muerto es la víctima, ¿no? Pero en realidad ella le da una vuelta y los pone como victimarios, porque en realidad son ellos, bueno, lo vamos a ver ahora con otros objetivos, pero en realidad los verdaderos victimarios son ellos, los que salen a robar, y la víctima es el ciudadano común, que es víctima de la inseguridad, ¿sí? Entonces hay una tensión ahí con la palabra víctima y victimario. ¿Quién es víctima? ¿El pibe que roba o al pibe al que le roban en esta sociedad en la que vivimos? ¿Cuál es la víctima? Bueno, ahí hay una tensión. Es un lindo ejemplo para trabajar Voloshinov. ¿Quién se queda con la palabra víctima? ¿No? ¿Quién es la víctima? El que es un desclasado, el que está marginado, el que no tiene para comer, o el que te encañonan en la esquina y te matan para sacarte el celular. ¿Sí? Es un lindo ejemplo para ver esa tensión. Ella, bueno, lo resuelve. Para ella es muy claro que el delincuente es el victimario, aunque sea el que termine muerto en esta situación de linchamiento. Bueno, hacemos una ida y vuelta con Cohen, ¿sí? O sea, piensen que para Cohen quienes roban son, o mejor dicho, arranquemos por el otro.
para Martín Cohen, los ladrones eran, ¿se acuerdan? Los ladrones, los que roban y moto chorra. O sea, sacaba la responsabilidad hasta el punto de decir moto chorra. No hay una persona que sea responsable de la acción. Es una moto. ¿Sí? Y en el otro texto vamos desde asesino y reo hasta genocida. ¿Sí? Y les vuelvo a decir lo que les dije antes. Cuando yo digo acá hoy genocida, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Me dijeron hace un rato Hitler. ¿Sí? Entonces, no vamos a ponernos acá a discutir si está bien o está mal lo que está diciendo. No vamos a. No pasa ahí. No pasa por ahí. Lo que quiero es que ustedes vean la construcción que hace, ¿no? En definitiva, cuando ella dice vamos a juzgar a los genocidas de hoy como se juzgó a los genocidas del pasado, está poniendo en la misma línea al ladrón este que te encañona y te mata en la esquina, que está mal desde todo punto de vista, y es lo mismo matar a uno que matar a 1.000.000. No hay ninguna, digamos, duda al respecto, ¿sí? Pero la persona que mata a una persona no es un genocida, o sea, hay una definición de genocidio, qué es un genocidio y qué es un genocida, ¿no? Entonces, lo que está haciendo ella es desconocer esa definición y está poniendo en el mismo nivel, en el mismo plano, a Hitler, que es lo que se nos viene primero a la cabeza cuando pensamos en genocidio, a la dictadura, a la última dictadura militar, que es lo que ella en realidad está haciendo referencia cuando habla de genocidas, y al que roba y mata incluso para robar un celular, por ejemplo. ¿Sí? Se está poniendo en la misma línea. Pasamos de un texto en el que roba es el que roba, incluso ni siquiera es una persona, es una moto, a genocida, ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense cómo desde dos enunciaciones construyen de manera, o sea, radicalmente opuesta lo del mundo, aquello del mundo que están describiendo, sobre lo que están hablando, y también fíjense cómo los subjetivemos o los apelativos usados por cada uno también los describen a ellos. La misma persona que plantea esto de los genocidas es la que mete a los barra bravas encapuchados de Quebracho y Batallón Militante en la misma bolsa. Es la misma que ahora vamos a ver, bueno, saco para que me cuenten ustedes qué encontraron, que va a describir a quienes cometieron los linchamientos, cómo los menciona, cómo Profe, nombra. Sí, Lautaro. una pregunta, pero, por ejemplo, en el caso de ese subjetivema, si no me equivoco, ¿no habría que tener un conocimiento previo de qué es, por ejemplo, en este caso, si no me equivoco, la relaciona con el grupo Quebracho, pero ¿no habría que tener el conocimiento previo para que ese subjetivema describa? ¿De cuál subjetivema estás hablando? Bueno, si no entendí mal, insisto, si no entendí mal, No, me está parece bien. que hace una comparación, me parece que usa el subjetivema de cuando dice lo del Quebracho, refiriéndose al grupo Quebracho. Pero yo pienso Sí. que si una persona no entiende lo que es el grupo Quebracho, no podría, ese subjetivema Y no, no, y sí, seguro, no, ¿no? Y no, pero volvemos al punto uno de donde empezamos todo esto, Lautaro, que todo esto no tiene ningún sentido si fuera de contexto. claro, gracias. O sea, y volvemos al punto más todavía uno, que es que lo que estamos viendo es que lo que le responden todos los autores que vinieron después de Saussure a Saussure. ¿Sí? ¿No te parece ¿no te parece que cosas que tienen que ver con el uso de la lengua y sí? Entonces esto, por supuesto que si no tenés, hay un montón de información que si no la sabes, este texto no lo entendés, pero de hecho, ni siquiera no te vayas a Quebracho. Una sociedad en donde no exista la inseguridad que existe acá, no, qué sé yo si sabrían de qué estamos hablando cuando hablamos de linchamiento. O sea, ni siquiera lleguemos al extremo de Quebracho o Batallón Militante. Creo que ni siquiera entenderían la inversión que hace ella entre víctima y victimario. No, obvio, sí que no. Se necesita un montón de conocimiento de contexto. Uh-huh. Sí.
eso no hace que eso deje de ser un subjetivema o que se deje de ser un apelativo. No entiendo por dónde venía la pregunta del autor. No sé si venía por algún lado en especial. No, sí, profe, era... No venía por un lado en especial, pero sí, tiene que ver más con el contexto. Sí, pero es lo mismo que cuando yo les decía para el primer parcial, bueno, para analizar a Percy, bueno, esto de no pueden no saber qué es un pañuelo blanco. En Argentina, ¿qué significa el pañuelo blanco? ¿Sí? Hay cierto conocimiento del mundo con el que tiene que tener. Sí, si no lo van a entender. Después, ¿qué hacen con ese conocimiento? Lo que digo siempre, después, ¿qué quieren pensar sobre el pañuelo blanco? Ya es otra discusión, pero no se puede, hay una realidad que no se puede desconocer. Y bueno, y acá más o menos lo mismo. ¿Sí? Bueno, bien, ¿de qué manera se nombra a quienes cometieron los linchamientos, a quienes salieron a linchar? Lourdes, te das cuenta, ¿no? No sé cómo lo tenés marcado el texto o cómo identificaste los elementos, pero que claramente son dos grupos distintos y que están re bien distinguidos en el texto, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, los que salieron a linchar, ¿cómo los nombra ella? Amigo, enemigo. No sé si está bien. No, ahí está hablando, no. La dialéctica amigo-enemigo del sistema, no está hablando de los linchadores, ahí está hablando de la dialéctica. Está hablando de la dialéctica. Después puse ciudadanía harta de la impunidad. Ahí sí, ciudadanía harta de la impunidad. Después, Hay una palabra que repite una y otra vez al hablar de los linchadores. no estaría dándome cuenta cuál es. La que acabas de nombrar, ciudadanía. Aparece ciudadanía, Ciudadanía, ciudadano, ¿cómo más aparece? La repite además, ¿no? Ciudadano lo repite un par de veces. Después, ciudadanos de la ley. Puse también Doña Rosa, que no sé si puede llegar a que entre como... Doña Rosa, no nos vamos a meter con Doña Rosa porque no tienen ni idea quién es, ¿no? ¿Saben quién es Doña Rosa? No, ¿A qué pero se refiere? ahí lo pusieron como un ejemplo a alguien que está de acuerdo a esto. No sé si hay alguien que no sea sub-20 en la sala, que no somos muchos, que pueda decir quién es Doña Rosa. Bueno, a ver. Alejandro, no quería nombrarte directamente para que no te sintieras ofendido por pensar que por la foto no sos sub-20. Sí. Doña Rosa, bueno, así muy resumido. Bueno, Neustadt era un periodista que hacía un programa de televisión con otro que se llamaba Grondona. Y se llamaba Tiempo Nuevo el programa de los 80. Bueno, creo que empezó con el comienzo de la democracia, ¿no? Con la vuelta de la democracia. Corregime, Alejandro. Y para hablar de como el ciudadano común, del que había que explicarle las cosas porque no las entendía, o sea, ya estaba antes del 83, entonces, bueno, dos periodistas bastante de derecha y bastante conservadores, y entonces se puede hacer una lectura desde muchos lugares, para hablarle al ciudadano que había que explicarle las cosas porque no entendía, que había que bajárselas y qué sé yo, por supuesto que era una mujer y era una ama de casa, se hablaba de Doña Rosa, ¿sí? Entonces la cosa está de decir, bueno, si Doña Rosa va al almacén, ¿cómo van a repercutir el tema del aumento del dólar cuando Doña Rosa quiere ir a comprar un paquete de leche? Se sigue hablando de Doña Rosa. Viene de ahí, de esta época.
Entonces, por eso acá aparece mencionada Doña Rosa. Y Doña Rosa tiene una cosa ahí medio también, bueno, desde como de sus creadores, ¿no? Medio conservadora. Digamos, hace referencia a este ciudadano de a pie medio cuidador de la ley, ¿no? Esta cosa de, bueno, Doña Rosa diría que Doña Rosa es la que dice que a los que roban entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? Me parece que es así, ¿no? Daniel tenía, digamos, estaba construido ese personaje que no existe, también como desde un lugar medio conservador. Bueno, Doña Rosa no es apelativo de los que linchan, pero es parte de la construcción de ese tipo de ciudadanos. Sí. La que no sé si Grondona se murió. No, sigue en un... Es porque Neustadt sí se murió ya hace unos años. Duró muchísimos años. Durante la época del menemismo ustedes no habían nacido, pero estaban ahí también todavía. Muy linda la cortina, la canción. Bueno. Después ¿Qué más? puse damnificado. Ciudadano que vive en el marco de la ley es victimario. Bueno, ojo sí. porque acá aparece la cuestión esta de víctima-victimario. Para ella, aunque hayan salido a matar, son las víctimas, ¿sí? Ojo con eso. Aparece la cosa esta, lo que decía antes, esta tensión por la palabra, esta pelea por la palabra. Entonces, sí, yo acá los que tengo apuntados son ciudadanía, harta de la impunidad, quien tiene la norma incorporada en su conciencia moral. Norma, conciencia, moral, o sea, ciudadanos de ley, autores de los linchamientos, quienes sustituyeron al Estado ausente, y fíjense el paréntesis, ilegítima pero comprensiblemente al Estado ausente. Ciudadano que vive en el marco de la ley, víctima, porque para ella es una víctima, vecino y damnificado, ¿sí? Comparemos con Cohen. Hablaba de quienes matan, ¿no? Porque esos que dicen acá salís a la calle y te matan, hicieron realidad eso, o sea que matan, hordas de criminales y quienes estallan en reacciones de tanta violencia, ¿no? Los linchadores entonces para él son hordas de criminales y para ella son, si hay algo que son, es ciudadanos, fíjese, ciudadanía, que tienen incorporada la norma, ciudadanos de ley, ciudadano y además que vive en el marco de la ley, vecino, ¿sí? Vecinos, los vecinos de la ciudad son los que votan, ¿sí? Vecino está usado en este sentido en el texto, no como voy a pedirle un huevo o una tacita de azúcar a mi vecina. Está pensada en el sentido de vecino como ciudadano. Y no nos olvidemos que en realidad hay gente que mató a patadas a alguien. Y en ningún momento lo nombra, ¿sí? En ningún momento dice autores de los linchamientos, los nombra autores, en esta cosa de pasar a un segundo plano lo importante. No dice son linchadores, dice autores de linchamientos, son ciudadanos, son víctimas, son vecinas, son damnificados, sustituyeron al Estado ausente, cosa que está mal, pero se comprende, porque lo hicieron fuera de la ley, pero es absolutamente comprensible, ¿sí? Bien, frente al otro que hablaba de hordas de criminales. ¿Cómo nombra el acto de linchar? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, porque si no, se va a cortar. Pero arrancamos entonces de nuevo con cómo nombra al acto de linchar, ¿sí?